Hola, ¿qué tal? Les extiendo un caluroso saludo de bienvenida a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy hemos preparado un programa de su total interés. Quédese con nosotros, aquí comienza Registra TV. Debido a las demoras en el traslado de la documentación, el colombiano residente en el exterior recibe su cédula de ciudadanía 6 meses después de la solicitud. El próximo jueves 16 de diciembre, la Registraduría Nacional y la Registraduría Distrital de Bogotá no ofrecerán servicio a sus usuarios. Padre de familia, recuerde tramitarle el registro civil y tarjeta de identidad a su hijo para matricularlo. Y en nuestro tema central, hoy hablaremos sobre las curiosidades de los nombres y apellidos de los colombianos. La elaboración de una cédula de ciudadanía tramitada en el exterior es entregada 6 meses después de la solicitud. La demora en su entrega obedece al traslado del documento de identidad. Tramitar en el exterior una cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil u otros documentos de identificación son sencillos. Solo se debe acercar al consulado de Colombia en el país donde reside y adelantar la solicitud. En el consulado tramitan la solicitud, se diligencia la tarjeta de cadactilar. En esa tarjeta de cadactilar se consignan todos los datos alfanuméricos del ciudadano. Una vez que el material está preparado por parte del consulado, es enviado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, específicamente a la Oficina de Cedulación en el Exterior en Bogotá. Al llegar, la documentación es revisada para cerciorarse que esté bien diligenciada. Luego es trasladada al grupo de recepción de material, donde inicia el proceso de producción del documento. Si la tarjeta de preparación está correctamente diligenciada, la elaboración del documento puede tardar entre 1 y 2 meses. Una vez que la cédula es producida, nos la envían a la Oficina de Cedulación en el Exterior, en donde nosotros las clasificamos por consulado de destino y las remitimos a la Cancillería. Allá en el Ministerio de Relaciones Exteriores las reenvían a cada consulado a través de la valija diplomática. Aunque la fabricación del documento de identidad solo tome 60 días, el ciudadano 6 meses después de la solicitud lo recibirá. Porque los consulados envían el material a la Cancillería a través de la valija diplomática y la Cancillería en esa valija diplomática recibe toda clase de documentos para todo tipo de entidades. Ellos tienen que clasificarla, organizarla. Entonces, cuando ya tienen lo de la registraduría y concretamente lo de cedulación en el exterior, pues nos lo envían aquí. Para aquellos colombianos que tramitaron su cédula de ciudadanía en un país y se encuentran en otro lugar del mundo, la Registraduría Nacional les ofrece el servicio de traslado de su documento de identidad. En la página web de la Registraduría hay un link que se llama Exterior, en donde los ciudadanos pueden pedir el traslado de su documento. A través de ese link, pues ellos pueden hacer la solicitud. Para conocer el estado de su documento de identidad, el colombiano residente en el exterior puede acceder a la página web de la entidad www.registraduría.gov.co en el link donde reclamó mi cédula. También lo puede hacer acercándose al consulado donde adelantó la solicitud. El jueves 16 de diciembre, por la celebración de los 62 años de la Registraduría Nacional, no habrá servicio de atención al público en Bogotá. Para recuperar la producción de ese día, las registradurías auxiliares atenderán a los usuarios el próximo sábado 18 de diciembre, de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La celebración de los 62 años de la Registraduría Nacional del Estado Civil no puede pasar por alto. Por ello, los funcionarios del nivel central y la Registraduría Distrital de Bogotá tendrán un día de recreación y esparcimiento este 16 de diciembre.
Por tal motivo, no habrá servicio al público. Para recuperar el día de producción, las registradurías auxiliares de la ciudad se comprometen en atender a los ciudadanos el sábado 18 de diciembre, entre las 8 de la mañana y 12 del mediodía. Desde el año 2008, toda copia o certificación del registro civil expedida por los registradores, alcaldes, corregidores e inspectores de policía lleva el adhesivo de seguridad que ha implementado la Registraduría Nacional. Mensualmente se expiden cerca de 70.000 registros civiles en el país. Esta cifra se puede establecer gracias a la implementación del adhesivo de seguridad que llevan impresos las copias y certificaciones de los registros civiles. A partir del 2008, a través de la circular 056 del 2008, se implementó el adhesivo. El adhesivo es que toda copia de registro civil que expidan los registradores en todo el país debe ir el adhesivo correspondiente. Eso nos permite controlar la producción y el recaudo del registro civil en todo el país. Los ciudadanos interesados en obtener una copia o certificación de su registro civil debe consignar 5.300 pesos en cualquier oficina del Banco Agrario o el Banco Popular y acudir con el comprobante de pago a la registraduría, alcaldía, corregiduría o inspección de policía correspondiente. En lo corrido de este año, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha logrado recaudar más de 5.000 millones de pesos por concepto de las copias y certificaciones del registro civil. En promedio se ha recaudado 13.000 millones de pesos. Eso, como pueden observar, ha mejorado el recaudo por el control que se ha dado a cada uno de los registradores. La producción y el control del recaudo es efectivo. Este adhesivo de seguridad debe colocarse en un espacio que no cubra ninguna información de este documento e incluye los siguientes datos: logo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, numeración irrepetible, película de poliéster plateada con hologramas de seguridad, código de barras de seguridad. Actualmente se está implementando el sistema de control de recaudos en todas las delegaciones del país, en su primera fase. Este sistema nos permite optimizar los recursos, optimizar los diferentes informes y por ende optimizar el mejoramiento institucional, que es lo que estamos velando. En época de matrículas, la Registraduría Nacional le recuerda a los padres de familia que los niños de 0 a 6 años se identifican con registro civil de nacimiento y desde los 7 años en adelante con tarjeta de identidad. No espere que pase el tiempo y tramítele el documento de identidad a su hijo para así garantizarle la educación al futuro de Colombia, porque el servicio es nuestra identidad y nuestra identidad es una función personal. Ha finalizado el año académico 2010 y desde ya los padres de familia se preparan para iniciar el periodo estudiantil 2011, porque es necesario tener al día ciertos requisitos como los documentos de identidad de los menores de edad. Para ampliar el tema nos acompaña el doctor Ginko Trino Sosa, director nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor, en materia de identificación, ¿qué documentos exigen las instituciones educativas para matricular a los menores? Las instituciones educativas para esta época le solicitan a los padres de familia la presentación de documentos de identificación. Para niños y niñas entre 0 y 7 años el documento es el registro civil y para niños y niñas y adolescentes entre 7 y menores de 18 años la tarjeta de identidad. Para tramitar estos dos documentos, como el registro civil de nacimiento y la tarjeta de identidad, ¿qué se debe hacer? En cuanto al registro civil, este documento se debe solicitar durante el primer mes de nacido del niño o la niña en cualquiera de las registradurías más cercanas al domicilio de las personas. Actualmente la registraduría cuenta con oficinas en los 1.102 municipios del país. También se puede tramitar ante notarías o consulados de Colombia en el exterior. Y la documentación base es muy sencilla, es el certificado de nacido vivo del niño o la niña, no tiene ningún costo y se puede realizar en cualquiera de estas oficinas. En cuanto a la tarjeta de identidad, también se debe tramitar ante las registradurías o consulados previa presentación del registro civil de nacimiento. Para niños y niñas entre 7 años y 14 años de edad se expide la tarjeta en formato rosado y de 14 años en adelante se expide la tarjeta de identidad en el formato renovado
con características de seguridad muy similares a las de la cédula de ciudadanía. Justamente, ¿qué documentos debe presentar el joven para renovar su tarjeta de identidad? Para renovar la tarjeta de identidad debe presentar, bien sea la tarjeta en formato rosado, la tarjeta anterior, o simplemente su registro civil de nacimiento si nunca había solicitado tarjeta de identidad. El trámite es supremamente sencillo, se puede hacer en las estaciones de enrolamiento en vivo o se puede hacer mediante el proceso en papel tradicional estilo cédula, presentación de una foto y saber el RH si no está consignado en el registro civil. Doctor Jim Cotrino Sosa, director nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil, muchas gracias. Con mucho gusto. Y recuerde, el servicio es nuestra identidad y nuestra identidad es una función personal. Es momento de dar paso a mensajes institucionales. Al regreso hablaremos sobre las entidades que apoyan la labor que la Registraduría Nacional desarrolla en todo el territorio colombiano. Ya volvemos. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La diversidad de cultura, raza y costumbres de los colombianos también se ve reflejado en sus nombres y apellidos. Aunque parezca extraño, una persona puede tener hasta 5 nombres y 3 apellidos, por ejemplo. También existen cantidad de homónimos, es decir, personas que coinciden con el mismo nombre y apellido, y estas otras novedades de la identificación de los colombianos que serán tratadas por Evita Barbosa Díaz, coordinadora del Centro de Atención de Información Ciudadana CAI, y Edna Gloria Rojas Ballén, ingeniera de sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidas a Registra TV. ¿Cómo estás, Mabel? Buenos días. Bueno, Edna, ¿cuántos nombres de los colombianos reposan en el Archivo Nacional de Identificación ANE? Desde 1952 la Registraduría Nacional del Estado Civil guarda en el Archivo Nacional de Identificación ANE los nombres de los colombianos. En este momento cuenta con 38 millones de registros, de los cuales 2.566.000 son nombres. Unos se repiten más que otros de acuerdo a las costumbres y a los gustos de cada una de las personas. Y tenemos algunas curiosidades en cuanto a nombres y apellidos en este año. Claro, Mabel, muchísimas. Mira, el nombre más corto, que tiene menos caracteres, femenino, es Fe. El masculino es Gil. El nombre más largo, o uno de los más largos, femenino, es Adriana Patricia del Sagrado Corazón y de la Santísima Trinidad, ¿sí? Este tiene 11 palabras, 65 caracteres. Tenemos en el masculino Cristian Camilo de San Rafael y de la Santísima Trinidad. Este tiene 9 palabras y 56 caracteres. Podemos hablar de nombres sin tocayo también. Hay personas que tienen unos nombres, pues digamos, raros. Por ejemplo, femeninos, Epimenia, Migrismengris y Electrina. Y masculinos, Aristarco, Teotriste y Lamberto, ¿sí? Son nombres que cuando nosotros estamos trabajando, pues nos causan admiración. ¿Y es normal que los colombianos nos identifiquemos con más de 2 nombres? En el Estado colombiano lo usual es que el menor se identifique con el primer apellido del padre y el primero de la madre, y los nombres que el padre les coloque en el momento que haga la inscripción de registro civil. Evita, ¿qué tan complicado es para la Registraduría Nacional del Estado Civil que una persona tenga un nombre tan largo como por ejemplo el de los 54 caracteres que hablábamos ahora? Mabel, para la registraduría no es complicado esto. Si hacemos un poquito de historia, en la cédula blanca laminada, los datos se llenaban en una cartulina de dactilar, mecanográficamente, y en ese campo cabían tantos nombres como tuviera la persona. Cuando ya entramos a la tecnificación de la entidad, cédula de segunda generación y primera fase del PMT, cédula amarilla con hologramas, sí tuvimos una restricción porque los campos para primer nombre y primer apellido, segundo nombre y segundo apellido eran solamente 23 caracteres para cada uno. Estas personas con esos nombres, la expedición de su cédula quedaba truncada y codificada con 413, que eran nombres largos. Resulta que ya con la segunda fase del PMT, la registraduría especificó que hubieran 120 caracteres para nombres y 120 para apellidos,
para no tener más esta clase de problemas. Porque en Colombia se permite que los ciudadanos usen tantos nombres. ¿Existe de pronto algún país donde no se pueda, o donde la ley o no sé, las reglas digan más de 2 nombres no se puede? Mediante el decreto ley 1260 de 1970 en sus artículos 3 y 4 se establece que toda persona tiene derecho a que se le asigne un nombre por ley. Lo que busca el Estado con esto es individualizar a cada miembro de la familia y dejar a su voluntad la asignación de cada nombre. Bueno, José, Luis y Carlos son algunos de los nombres más comunes en adultos, y María, Luz y Ana los más recurrentes en las mujeres. Aunque pudiera parecer una coincidencia, también se hallan colombianos con los mismos nombres y apellidos, conocidos como homónimos. De estas curiosidades hablaremos en la siguiente nota. La historia de María y José, padres de Jesús, fueron la inspiración de nuestros ancestros para llamar a sus hijos y nietos. Según el Archivo Nacional de Identificación ANI, por las calles de Colombia caminan 1.679.871 Josés y 2.654.835 Marías. Los compuestos está Juan Carlos, está Carlos Alberto, José Luis, Luis Eduardo, y de mujeres Luz Marina es el más frecuente en nuestra base de datos, seguido de María del Carmen, que son los más comunes, con un porcentaje bastante alto. El análisis por ciudades indica que en Bogotá el nombre de hombres más común es José, mientras que en Medellín el nombre más frecuente es Luis, seguido de Juan. Que en Cali predomina Francisco, predomina Jorge, ¿sí? Que de mujeres predomina en Barranquilla Olga. En cuanto a los nombres de hombres compuestos, en la capital del país el más usado es Juan Carlos, con 27.316 registros, en Barranquilla 4.598 personas. En Medellín predomina Luis Fernando con 10.359 registros y en Cali Carlos Alberto con 8.978 registros. Por su parte, las mujeres prefieren llamarse Luz Marina con 153.357 registros, seguidos de María del Carmen con 137.760. Los apellidos, ¿no? Porque tenemos apellidos más comunes como Rodríguez. Rodríguez es uno de los apellidos más comunes, y los toponímicos que son los de Gallego, Hidalgo, son apellidos comunes, y los de Pinto, Delgado, son apellidos comunes, pero el que más predomina es Rodríguez. Estas consultas son adelantadas por 4 ingenieros de sistemas que conforman la Oficina de Soporte Técnico de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La siguiente pregunta la formula un ciudadano en la calle, veamos. No me agrada mi nombre, ¿puedo cambiarlo? ¿Qué debo hacer? Evita, ¿uno se puede cambiar el nombre si no está contento con el que tiene? Claro que sí, Mavi. Todo mayor de edad, en virtud al artículo 6º, decreto 999 de 1988, puede acudir ante un notario y mediante escritura pública modificarse los nombres y apellidos que tienen su registro civil de nacimiento por una sola vez en la vida. Así llegamos a nuestros segundos mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando de las curiosidades de los nombres de los colombianos. Siguen con nosotros Evita Barbosa Díaz, coordinadora del Centro de Atención e Información Ciudadana CAI, y Edna Gloria Rojas Ballén, ingeniera de sistemas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así como en el Archivo Nacional de Identificación se encuentra la repetición de nombres y apellidos, también existen aquellos que tienen solamente una persona, como lo veíamos hace pocos minutos. Pero, ¿cuántos colombianos tienen ese nombre único y sin tocayo? En este momento, pues, de los 38 millones de registros que se encuentran en la base de datos, mujeres con nombres únicos hay 1.093.000 más o menos, y hombres 773.395 que no tienen tocayo. No tienen tocayo. Evita, ¿y uno puede utilizar letras de otro alfabeto diferente al colombiano o al latino, pues, en los nombres? Y eso lo puede hacer la registraduría, por ejemplo, a la hora de imprimirlo en una cédula o en un documento.
Mira, en la segunda fase de la modernización quedó especificado que además de ampliar la cantidad de caracteres, también el sistema recibe los caracteres especiales de otros idiomas, apellidos extranjeros, como digamos las diéresis, las apóstrofes, la virgudilla, que es el sombrerito que llevan los apellidos franceses, y esto está especificado y fue una solución que dio la modernización para que esta cédula igualmente no quedaran exceptuadas. Bueno, pues en las últimas décadas los padres de familia han optado por registrar a sus hijos con nombres como Santiago y Valentina, tendencia que se fundamenta en aspectos relacionados con el personaje de moda, ya sea una actriz, un cantante u otros. A continuación les vamos a contar más curiosidades que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha encontrado en el año. A la hora de bautizar sus hijos, los padres de familia en Colombia emplean con más frecuencia nombres como Santiago, Sebastián, Valentina y Mariana. Así ha quedado evidenciado en los cerca de 38 millones de registros civiles de nacimiento que reposan en el Sistema de Información de Registros Civiles. En la última década, los nombres para niños que han estado de moda son Santiago con 74.291 registros, seguido de Sebastián con 46.865 y Alejandro con 25.120 menores registrados. Con respecto a las niñas, el nombre más usado en Colombia es Valentina. Tiene 69.947 niñas en Colombia que se llaman Valentina. Le sigue Mariana con 42.000 nombres y después de ella Daniela. En ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, el nombre más frecuente en niños es Santiago y en niñas Valentina. En Bogotá el que gana es Santiago. Santiago tiene alrededor de 15.712 niños como nombres en Bogotá, mientras que Nicolás tiene 8.315 nombres como tal. En Cali gana Santiago. Santiago es más usado, tal vez por el nombre de la capital, Santiago de Cali. Mientras Sebastián pasa al segundo lugar y Alejandro en el tercero. En Cali, Santiago son como 7.000, Sebastián son como 4.000 y Alejandro 2.000 algo. Para hacer más llamativo el nombre de sus hijos, los padres de familia también han optado por registrarlos con nombres compuestos o combinados. Cuando hablamos de nombres compuestos, el más usado es Juan David en Colombia. Los Juan David son como 90.000, los Andrés Felipe son alrededor de 76.900, Juan Sebastián son 56.000. Mientras que en las niñas, Laura Valentina son 54.104, María Camila, que es el más usado en Colombia, son 49.000 y María José 47.000. Por ciudades, en Bogotá es más frecuente el nombre de Felipe que en otras partes del país, mientras que Emanuel y Jesús David son nombres comunes en Barranquilla y Medellín. En cuanto a los nombres de niñas, Manuela y María Isabel son más usados en Medellín y Alexandra, Laura, Vanessa y Angie Paola en Barranquilla. Pero pues los colombianos recurrimos también a nombres extranjeros porque hay muchos nombres que son criollos, latinos, colombianos. ¿Qué tanto nos gustan los nombres enredados y de otras culturas? Sí, Mabel, mira, nosotros tenemos muchos nombres del lenguaje castellano, la mayoría. También tenemos nombres indígenas porque las etnias, ellos conservan su cultura y su tradición. Tenemos nombres importados combinados con nombres castellanos. Hay el ejemplo de John Juan, ¿sí? Tenemos nombres alemanes, franceses, norteamericanos, ¿sí? Y tenemos nombres griegos. Yo puedo citar el ejemplo de una familia que tiene 3 nombres griegos bien difíciles, que son Lascario, Antenor, Olegario y un cuarto Teófilo. Todos son hermanos y esto demuestra que los padres en el momento de elegir el nombre de sus hijos tienen creatividad
Claro, ¿y qué pasa con los apodos, por ejemplo? El apodo se puede utilizar como nombre y con los diminutivos, que uno a veces oye Juanita y uno cree que se llama Juana y no, es Juanita, o Sarita y uno pensaría que se llama Sara y no, está registrada como Sarita. Está establecido que se pueden colocar apodos, o sea, eso es a gusto de los padres que les colocan sus apodos o son nombres, está también por ley. ¿Y hay algún caso que usted recuerde de algún apodo que por ejemplo, Pedro, Pedrito le colocan, Eva, Evita, o sea, como nuestra invitada? Sí, señora. Bueno, es momento de trasladarnos nuevamente a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Me gustaría saber si mediante una tutela yo podría colocar mis apellidos como nombre. Ahorita, ¿qué le respondemos a esta persona? Sí, precisamente ayer tuve un caso en el que una ciudadana, mediante escritura pública, se había adicionado 3 nombres rusos de muy difícil pronunciación como nombre y los 2 apellidos paternos. Y como apellidos había dejado los 4 apellidos paternos. Entonces solicitó mediante tutela a la registraduría que su cédula debía salir con esta modificación que hizo por mandato de ley y evidentemente la cédula ya se le entregó a la ciudadana. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de una emisión más de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchísimas gracias a nuestras invitadas por habernos contado todas estas curiosidades de los nombres de nuestro país. Con mucho gusto, Mabel. Y a ustedes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.